Bienvenido a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de la fuerza y de sus manifestaciones. Prosiguiendo con la temática, pues debemos tener presente que según la Real Academia Española, la fuerza describe la fortaleza, la robustez, el poder y la habilidad para sacar o desplazar del lugar algo o alguien que posea peso o que ejerza una resistencia. Pero eso en un concepto general. Más específicamente dentro de la educación física y traído acá a nuestro cuerpo, por así decirlo, la fuerza, entendida como una cualidad del ser humano, es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia o ejercer una presión por medio de una tensión muscular. Eso en lo que respecta a nosotros como seres humanos. La fuerza está englobada dentro de las capacidades físicas básicas condicionales, como la es la resistencia, la flexibilidad y pues la velocidad. Estas se vinculan a la posibilidad de realizar un movimiento en la menor cantidad de tiempo posible, vencer una resistencia gracias a la tensión, mantener un esfuerzo en el tiempo o alcanzar el máximo recorrido posible de una articulación. De esta tenemos 4 manifestaciones, que son fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva y fuerza resistencia. Cada una de ellas hay una manera, por así decirlo, hay un método, por así decirlo, de entrenarlas y, por así decirlo, pues combinarlas con el fin de llegar a un solo objetivo. La fuerza máxima se define como la capacidad de nuestro sistema neuromuscular de aplicar la mayor fuerza en una acción voluntaria. Este método pues se utiliza mucho para la ganancia de masa muscular. Para la ganancia de masa muscular pues se utiliza los trabajos pesados con bastantes cargas externas. Y pues después de hacer un test, después de testear a la persona para saber cuál es el peso máximo que levanta y el número de repeticiones que hace con ese peso, pues se empieza el proceso de construcción, por así decirlo, de masa muscular a través de las rupturas de las fibras musculares. Esto ya hablando de trabajos de musculación en gimnasio. La fuerza rápida, por otro lado, nos dice que es la capacidad del sistema neuromuscular para superar la resistencia con una alta velocidad de contracción. Esta fuerza es determinante para el rendimiento en muchos movimientos acíclicos, por ejemplo en los lanzamientos, en los saltos alto y largo, es decir, todas aquellas disciplinas deportivas que dependen decisivamente de la velocidad de lanzamiento o del salto. Se utiliza mucho en atletismo, depende también pues cuál sea, por así decirlo, la necesidad de la persona que va a ejecutar o va a trabajar para mejorar la fuerza rápida. La fuerza explosiva nos dice que es la capacidad para mover algo o alguien que tenga un peso o haga resistencia en el menor tiempo posible. Este tipo de fuerza determina el rendimiento en casi todos los deportes, el tenis, el atletismo, el fútbol, etc., en los que se requiera saltar, lanzar, sprintar y golpear. Debemos tener presente también que con la fuerza explosiva, pues el rendimiento dentro de lo que cabe a la acción muscular y, por así decirlo, a la ejecución del movimiento se va a potencializar dependiendo de la disciplina deportiva. La fuerza resistencia se define como, abro comillas, la capacidad de resistencia a las cargas de más de un 30% del 1RM. Pues el 1RM hace parte del test que lleva su mismo nombre, el test de 1RM, que es el que mide, por así decirlo, la fuerza máxima de las personas. Cierro comillas. Entrenar la fuerza resistencia significa que realizas muchas repeticiones con un 30% del 1RM o del peso máximo que levantas, así que normalmente más de 25 repeticiones. Lo que también es importante es que el periodo de estrés en los músculos durante 45 y 60 segundos o tiempo de tensión durante la acción de trabajo se da cuando realizamos más de 25 repeticiones, lo que quiere decir que trabajos con un 30% de la carga, por ejemplo, que estés manejando, sea en un gimnasio, en la zona de musculación, por ejemplo, o sea en algún otro tipo de entrenamiento, pues hablando de un RM y el test, debe de pasar de 25 repeticiones con el 30% de la carga máxima que tú levantas, para que estés trabajando la fuerza resistencia. Pero dentro de todo esto vamos a encontrar a personas que no
o que no les favorece o que no deben realizar entrenamientos de fuerza, tales como personas que tengan alta presión arterial descontrolada, que no tengan, por así decirlo, pues presión arterial controlada, o que los rangos de su presión arterial se manejen o se estabilicen en ciertos tiempos. Tenemos los trastornos de convulsiones, personas que convulsionan, tampoco es, por así decirlo, recomendado el trabajo de entrenamiento de la fuerza. Personas con historiales anteriores de cánceres, en este caso los niños tratados con quimioterapia, tampoco es recomendable. Y por último, a los niños con enfermedad cardíaca congénita compleja. Estos se haría una excepción siempre y cuando el pediatra, cardiólogo, sea quien dé la autorización y sea que la persona que esté guiando el entrenamiento o que esté a cargo del proceso de entrenamiento de este niño. De esto partimos también con muchos beneficios. La fuerza nos brinda demasiados beneficios, como por ejemplo prevenir el envejecimiento. Uno de sus beneficios que a largo plazo, pues obviamente en la longevidad de nuestra vida va a ser pues propio, va a ser, por así decirlo, provechoso. Prevenir la sarcopenia, pues cabe decir que la sarcopenia no es más que la pérdida de masa muscular y pues obviamente el deterioro o la pérdida de rango de ejecución por deterioro en la fibra muscular. Proviene la osteoporosis, previene las fracturas óseas porque hace que nuestra densidad ósea sea mejor, reduce el dolor de espalda y de articulaciones porque al tener fibras musculares más firmes, al tener grupos musculares más firmes, con mejor fuerza, con mejor resistencia, pues obviamente vamos a tratar de prevenir todo este tipo de patologías que se presentan a nivel lumbar más que todo. Reduce las molestias relacionadas con la artrosis, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y de ser insulina requiriente, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Recordemos que entre más masa muscular la persona tiene, pues obviamente más energía necesita y pues más calorías estamos quemando y por ende pues los niveles o porcentajes de grasa por lo general van a ser un poco más bajos y van a estar a nivel, porque la idea es llegar a que todo se nivele, ya que somos un solo sistema y trabajamos todo en conjunto. Reduce la presión sanguínea, reduce el riesgo de cáncer de mama, pues esto debido a que pues los trabajos de musculación en referente con fuerza ayuda a que la testosterona aumente y el estrógeno baje, y pues teniendo presente que el nivel alto de estrógeno es lo que hace que pues el cáncer de mama aparezca en hombres, en mujeres pues también el alto porcentaje de estrógeno hace que este cáncer aparezca y pues los trabajos de musculación pueden ayudar a prevenirlo. Reduce los síntomas del síndrome premenstrual, que en mujeres pues encontramos que pues a algunas su etapa o su periodo, por así decirlo, les da con algún tipo de molestia o algún tipo de fatiga, y pues obviamente estos síntomas se reducen cuando tenemos o entrenamos nuestra fuerza. Reduce el estrés y la ansiedad, reduce el riesgo de aparición de calambres musculares, mejora la calidad del sueño, mejora el estado de ánimo y mejora obviamente pues el aspecto físico ya como tal. Pero dentro de todo esto, ¿cierto? Ya podemos ver cuáles son los riesgos del entrenamiento de la fuerza. Dentro de estos riesgos vamos a encontrar la deformación de la columna, la pérdida de la flexibilidad y la pérdida de la velocidad. Como les decía anteriormente, somos un sistema que trabajamos en conjunto y todo debe estar, por así decirlo, nivelado. Cuando se presenta mayor cantidad, por así decirlo, de masa muscular, pues se tiende a perder la flexibilidad si no se trabaja de igual manera que la fuerza, o pues en estos casos los trabajos de musculación, que son los que hacen que la fibra muscular pues aumente de tamaño. Eso era todo por hoy. Muchas gracias. Si te gustó el contenido, pues déjanos tu comentario y nosotros te vamos a estar dejando nuestras diapositivas con todo lo referente a la fuerza
y cada una de sus expresiones. No siendo más, nos vemos en el siguiente video. Bienvenido a tu canal de YouTube. Mi nombre es Pablo Gámez y yo ya soy pro. Si te gusta el ejercicio físico, te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones.